Hola, ¿cómo están? Esto es Semana Televisión. Colombia avanza en su Plan Nacional de Vacunación, que para muchos sectores avanza lento, pero lo más importante es que avanza. Y mientras este Plan Nacional de Vacunación transcurre en todo el país, en todas las regiones de Colombia, la Superintendencia de Salud ha descubierto a más de un colado, es decir, a más de una persona que no requerían una vacunación inmediata en primera fila, pero que lamentablemente, burlando el control de las autoridades, se saltaron y fueron inmunizadas en primer lugar. Pero la Superintendencia de Salud, por fortuna, los ha identificado, ha encontrado, ha detectado esta cantidad de problemas en todo Colombia. Y lo más importante es que no se vuelva a repetir. En esta entrevista tenemos nada más y nada menos que al doctor Fabio Aristizábal, el Superintendente Nacional de Salud. Doctor Fabio, encantado, ¿cómo ha estado? Francisco, un placer estar con ustedes y con toda la audiencia de Semana. A usted mi abrazo y lo mismo a Nicolás. En esta entrevista también nos acompaña nuestro compañero Nicolás Méndez, de Redacción Política de la revista Semana. Doctor Aristizábal, empecemos. Ustedes hicieron un barrido por todo el país. ¿Qué encontraron en detalle y qué fue lo que más lo alarmó o lo preocupó a usted? Realmente, el primer ciclo de visitas que hicimos por todo el país lo hace un equipo élite conformado por más de 80 personas en 12 equipos que se trasladan por todo el país, y lo que estábamos verificando era que cada uno de los actores estuviera cumpliendo con sus funciones, con los lineamientos del ministerio, para que no tengamos ningún trauma en el Plan Nacional de Vacunación. Este equipo de trabajo estuvo visitando nuestros vigilados, EPS, IPS y entidades territoriales. Recuerden ustedes, esta pandemia nos ha traído retos muy grandes. Creo que es el reto más grande que ha enfrentado en materia de salud pública el país. Y esto pues obviamente nos obliga a que las instituciones que hacemos vigilancia y control también tengamos un reto mayúsculo y que despleguemos todas nuestras funciones de inspección y vigilancia sobre nuestros vigilados. En esta primer fase lo que hicimos fue unas alertas preventivas sobre todos nuestros vigilados. Entonces estos funcionarios, estas 80 personas, encontraron cerca de 1.205 alertas que hemos dejado o que hemos trasladado a nuestros vigilados, a las entidades territoriales, con las mesas territoriales articuladas, y a las EPS y a las IPS. Superintendente, ¿qué sanciones podrían acarrear estas instituciones que no han cumplido, digamos, el plan de vacunación y cómo se había priorizado? Bueno, nosotros ejercemos inspección y vigilancia sobre EPS, IPS y entidades territoriales. Ustedes han visto el despliegue que ha tenido por todo el país, las denuncias, el tema de la politóloga, cuando una persona se salta a la fila. Lo que debemos hacer nosotros es darle traslado a los entes de control, como evidentemente ya lo hemos hecho. Aquí hay casos muy importantes, ¿cierto?, que debe verificar la Procuraduría en lo disciplinario, la Contraloría en lo fiscal, la Fiscalía en lo penal y nosotros en todo lo administrativo. Es decir, nosotros le damos traslado a la delegada de procesos administrativos para que sea ella la que haga toda la investigación con todo el rigor necesario para que nosotros podamos efectuar nuestras sanciones. Ahora, con la pregunta que usted me hace de nosotros encontrar hallazgos y de confirmarlos, podríamos ir con sanciones pecuniarias, incluso hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes contra los representantes legales, o de 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes contra las entidades jurídicas. Y podemos aplicar la ley 1949. Recuerden que la 1949 fue esa ley que nos amplió a nosotros el portafolio de sanciones y nos permite ir contra los responsables. Nosotros inclusive podríamos inhabilitar hasta por 15 años a una persona que encontremos que cometió actos que comprometieron la vida y la salud de muchos colombianos. Doctor Aristizábal, volviendo al tema anterior, usted decía que han emitido más de 1.000 alertas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Casos puntuales, ejemplos que le podamos contar al país. Bueno, hay alertas de distinta índole, ¿no? Recuerden que nosotros en nuestras visitas tenemos 3 actores. Hay alertas contra las IPS, hay alertas contra las EPS y hay alertas contra las entidades territoriales. ¿Qué hicimos nosotros? Visitamos 39 entidades territoriales, visitamos 31 EPS en 76 sedes y 68 IPS. Nosotros hacemos las alertas de cada uno y las trasladamos a cada uno. Es decir, hablemos de las entidades territoriales. La más frecuente es la falta de planeación.
Entonces, ¿dónde se van a concentrar los retos de nuestras alertas? En la planeación que tienen que hacer las entidades territoriales, en la articulación que tienen que tener con IPS y con EPS, en la cadena de frío, en que garanticemos la cadena de frío de los biológicos. No vaya a ser que le lleguen los biológicos a un territorio y por falta de fluido eléctrico, por no tener las neveras, pues se vayan a perder esos biológicos. Y el tercer gran hallazgo que tenemos con las entidades territoriales tiene que ver con el talento humano, la capacitación, la certificación, que nos demuestren que realmente está capacitado ese talento humano. De otro lado, tenemos las alertas que se emiten contra las EPS. Aquí lo más importante con las EPS, es decir, donde deben concentrar sus esfuerzos, sus planes de mejora, tiene que ser en toda la estructuración y la planeación que tiene que hacer de la vacunación en los territorios donde están. En la actualización de la información, del contacto de sus afiliados. Ustedes se han dado cuenta que uno de los anuncios que se ha hecho en los medios en estos días es que es muy difícil contactar, por ejemplo, a los mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque muchas de las EPS no tenían actualizada la base de datos. No es que sea solamente culpa de la EPS, también hay culpabilidad del usuario. Nosotros cuando nos movemos, nos cambiamos de ciudad, de barrio, de departamento, o cuando cambiamos nuestro teléfono, debemos informárselo a la EPS. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cuando la EPS le entrega la base de datos al hospital para que vacune la población, pues la IPS empieza a llamar y resulta que no lo contacta. Ahí ha faltado caracterización, ahí hay una responsabilidad conjunta de todos los actores, pero ahí es donde deben concentrar los esfuerzos y en el seguimiento que deben hacer a la red de prestación de servicios. No es que yo contrato una IPS para que me haga la vacunación y me desentendí. Ellos deben hacer un seguimiento a esa red que le está haciendo la vacunación a ellos y también deben hacer búsqueda activa. Ellos deben empezar a buscar dónde están sus usuarios para que esa demanda inducida sea efectiva en el país. Y a su vez tienen que hacer un plan de comunicaciones fuerte con los medios de comunicación, con ustedes, en medios escritos, radiales, televisivos, para poder identificar la población. Ahí también tienen que hacer un esfuerzo adicional. Se han hecho muchos, es verdad. En la pandemia no nos ha ido mal, el país ha tenido una capacidad de respuesta muy buena. Y por último, vienen las alertas a las IPS. Ellos donde se deben concentrar en la aplicación de las medidas de bioseguridad del talento humano y de los que van a ponerse la vacuna. Ahí hemos detectado algunas falencias y en el proceso de agendamiento y reagendamiento para las personas. Ahí hay algo muy importante que hemos encontrado, el reporte de la información. Para nosotros es vital como entidades de vigilancia y control y para todo el país que haya un estricto cumplimiento a los formularios, los formatos que deben llenar las IPS para que sepamos realmente cuántas personas están vacunando y ellos también tienen que hacer un esfuerzo muy grande en la comunicación que deben hacer para contactar a los usuarios. Digamos que a grosso modo esas son las principales alertas que se han emitido por la superintendencia en los diferentes territorios. Usted decía de unas alertas, de unas falencias en las IPS. ¿Cuáles son, superintendente? Por ejemplo, en las IPS es eso, que cuando llegamos a visitarlo no encontramos elementos de bioseguridad para el talento humano y no hay los elementos de bioseguridad para las personas que visitan los centros de vacunación. El proceso de agendamiento y confirmación. Es muy importante que ellos tengan los datos, que lo hagan bien de la población priorizada y en el reporte diario que deben hacer a las diferentes entidades responsables del aseguramiento. Acá, un hallazgo importante en las entidades, en las IPS, es que no tienen un buen plan de comunicaciones para contactar a los usuarios. ¿Cómo funciona, Francisco y Nicolás? La EPS le entrega la base de datos a una IPS y le dice, mire, esta es mi población que yo quiero que me vacune. Ahí están los contactos y ellos tienen que empezar a contactarlos. También tienen que tener un plan para poderlos contactar. Y algo muy importante, un hallazgo muy importante, tiene que ver con la custodia y la conservación de la disposición del biológico. No vaya a ser que se les pierda unos biológicos, que no tengan una buena custodia o que no tengan la disponibilidad de neveras para el mantenimiento de la cadena de frío. Esas son básicamente las alertas más frecuentes que encontramos en las IPS. Doctor Aristizábal, discúlpeme, Nicolás, los colados, los que se han saltado la fila, ¿son responsabilidad de quién? ¿A quién se la atribuimos preliminarmente? ¿EPS, IPS o Secretaría de Salud? Pues aquí hay una responsabilidad conjunta, Francisco. ¿Por qué? Porque se supone que algunos se priorizaron solos, no es el común denominador. ¿Cuál era la responsabilidad de los gerentes de las IPS?
La responsabilidad mía como gerente es hacer el listado de las personas que estaban, por ejemplo, hablemos de la primera línea en la primera fase. Mi responsabilidad era poner a los médicos y a los profesionales que realmente tenían una exposición permanente, intensa y directa con el virus. El profesional que está en la sala de urgencias, el profesional que está visitando pacientes en piso que tenían COVID. Y desafortunadamente algunas entidades no hicieron bien esa priorización, no realizó una adecuada priorización y por eso encontramos que, como ustedes lo dicen, se nos colaron algunos funcionarios o algunos trabajadores o algunos profesionales que no hacían parte de la primera fase, como nos ocurrió en la capital, en la subred del distrito, en la subred norte del distrito. Cuando no hay ese rigor en el seguimiento, cuando no hay un rigor en el protocolo, pues nos ocurre eso. Ahí encontramos que 395 personas, por ejemplo, que no estaban priorizadas, sin embargo fueron vacunadas. Superintendente, ya vamos a hablar de ese caso concretamente, que ha sido uno de los más llamativos, pero en total en el país, ¿cuáles han sido los macrocasos que ustedes han encontrado? No, pues tengo en este momento más de 60 macrocasos o 60 casos que le estoy haciendo seguimiento. Es importante contarles cómo funciona. Algunos están en apertura o en investigación, otros casos ya fueron cerrados porque realmente no ameritaban, pero tengo cerca de 60 casos. De estos ya 2 le dimos traslado a los entes de control, Procuraduría, Fiscalía, a la Secretaría Departamental de Salud y a la Delegada de Procesos Administrativos. Poco a poco yo voy haciendo la investigación, pero tengo cerca de 66 casos en este momento abiertos por todo el territorio, de denuncias que hacen los ciudadanos. Tengo algunas de Antioquia, tengo unas en la costa, tengo unas en la capital, en fin, dependiendo de cómo vayan llegando esas denuncias, nosotros vamos haciendo la auditoría, vamos enviando parte del equipo que simultáneamente tiene que hacer las alertas, pero también están haciendo investigaciones cuando así lo ameritan los casos. Superintendente, perdón Francisco, ahí hay un caso que también ha llamado la atención y es el del médico cirujano de Santander. ¿Qué encontraron allí? Pues primero, que en ninguna de las 2 entidades que están relacionadas con el caso del cirujano lo había priorizado. Entonces ahí le dimos traslado a la Fiscalía para que sea la Fiscalía también la que haga la investigación respectiva. Nosotros lo que verificamos fue que una de las IPS donde lo vacunaron no tenía la habilitación de vacunación distinto a la que había hecho el reporte, que era la Foscal. Aquí ya le trasladamos al área de procesos administrativos esta investigación y también se lo pasamos a la Fiscalía. Pero una cosa muy importante, Nicolás, qué bueno que los tribunales de ética de oficio hagan las investigaciones de estos profesionales, porque es evidente que él no estaba priorizado, pero sin embargo le pusieron la vacuna. Yo sé que no debemos estigmatizar a nuestro personal de la salud. Gracias a ellos hemos logrado soportar la pandemia. Y como lo dije hoy, Nicolás, Francisco, no van a pasar de héroes a villanos, porque hay un error de una vacuna, porque una enfermera se equivocó o porque alguien se priorizó mal. No, ya tenemos 225 vidas que ha cobrado el virus de profesionales de la salud por defendernos a nosotros. Yo digo que no se puede estigmatizar el proceso. Ya tenemos cerca de 1.400.000 colombianos vacunados. Y si nos devolvemos, ustedes y nosotros, al mes de marzo del año pasado, las cifras son contundentes. Ya llevamos más de 14 millones de pruebas. Recuerden cuántas hacíamos el año pasado. Hacíamos 12.000 en un mes, 20.000, 30.000 en un mes. Llegamos a tener días en que hacemos 75.000, cerca de 80.000 pruebas. Pasamos a 4.5 millones de teleconsultas. Pasamos de tener 112.000 fórmulas médicas a tener más de 400.000. En fin, tenemos unos datos muy importantes para que no estigmaticemos el sector. Sin embargo, donde nosotros vemos que hay anomalías, que se cometieron errores, pues tenemos que ser rigurosos y tenemos que llegar con todo el peso de la ley. Doctor Aristizábal, si el cirujano no estaba priorizado, ¿por qué lo vacunaron? ¿Dónde estuvo el error? ¿Qué han encontrado ustedes? Eso hace parte de la investigación, Francisco, porque no entendemos por qué se vacunó. Según el médico, en unas manifestaciones de él, a él lo habían llamado del ministerio. Eso hace parte de la investigación que estamos haciendo, porque evidentemente él no pertenecía a la primera fase, no está comprobado que estuviera atendiendo pacientes COVID, no está comprobado que perteneciera a la primera línea, y pues por eso la investigación de nosotros para determinar realmente por qué fue que lo vacunaron. Al parecer él llegó con una priorización, pero que no fue hecha por ninguna de las 2 entidades, lo que llamó la atención de todo el mundo. Recuerden que hay una cosa muy importante, Francisco, el decreto... ¿Falsificó la priorización?
No sabemos, Francisco, eso hará parte de la investigación. En todo caso, lo que sí sabemos es que no hacía parte de la lista de que presentaron las IPS, ninguna de las dos. Es decir, este cirujano Camilo Orlando Reyes, digamos, por lo que encontramos en ese caso fue que le tuvimos que dar traslado a la fiscalía para que lo investigue. Y por eso les digo que sería bueno que también los tribunales de ética hicieran lo propio. Entonces, realmente no entendemos por qué, si no estaba en las bases de datos y no hacía parte de la población altamente expuesta, que hace parte de la etapa 1, no entendemos por qué fue vacunado. Digamos, lo que les he dicho, no era permanente su exposición, ni intensa ni directa. Aquí hay una falla en las obligaciones tanto de la IPS en no verificar realmente que él estuviera priorizado. Y eso hace parte de la investigación, Francisco. ¿Esa investigación quiénes son, es decir, o contra quién está abierta la investigación de momento? Es decir, obviamente contra él, que ya se remitió a fiscalía, también gerente del hospital. ¿Qué actores están ahí de momento como investigados preliminarmente, doctor? Pues es que recuerde, Francisco, que mi vigilado es la IPS. En este momento a la que le estamos haciendo la investigación es a las dos IPS que están involucradas, la Foscal y Fonsunat, que es las que están involucradas en el proceso de vacunación. Entonces, como no fue postulado ni fue inscrito, yo tengo que ir contra mi vigilado. ¿Mi vigilado quién es? La IPS. Y aquí las investigaciones se van a centrar en la IPS. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? La Fiscalía se centrará en hacer la investigación sobre el médico cirujano. ¿Qué hará el Tribunal de Ética? Investigar si el cirujano omitió o cometió algún error que comprometa, digamos, que la ética y la moral de su profesión. Superintendente, hablemos del caso que más ha llamado la atención, el de Bogotá en la subred norte, donde 395 personas se habrían saltado la fila. ¿Qué han encontrado allí? Pues mire, ese fue un caso muy sonado y todo nace con la denuncia que se hace con la politóloga que fue vacunada en la subred norte. Cuando nosotros escuchamos el caso, lo que hacemos es que requerimos a la subred que nos entregue una información y enviamos un equipo de auditores. Este equipo de auditores encuentra 9 hallazgos. Hay 9 hallazgos por presuntas fallas o irregularidades en el manejo que hizo la subred de su base de datos. Entonces nosotros, cuando encontramos estas irregularidades, estas presuntas fallas, le damos traslado a los entes de control, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría. En los 9 hallazgos, el que más, digamos, es relevante es el que ocurre, el primer hallazgo, que tiene que ver con la postulación de las personas. En esta primera etapa del Plan Nacional de Vacunación, la subred no hizo una adecuada priorización. Ese es el resumen que trae el equipo nuestro de auditores. Al no hacer una adecuada priorización de la primera línea de los profesionales que había ser vacunado, es que identificamos que 395 personas no hacían parte o no debieron haber sido vacunadas porque incumplían los criterios de priorización y los lineamientos entregados por el ministerio. Y nos llamó la curiosidad que de estos 395, 142 de ellos hacen parte de la planta administrativa, son realmente administrativos. Encontramos personas de la gerencia, encontramos personas del conmutador, de la dirección financiera, de control interno disciplinario, de la dirección de contratación, que nada tenían que ver y que no cumplían los criterios. Por eso yo les leí lo que decía el decreto, que las personas tienen que tener una exposición permanente, intensa y directa con pacientes confirmados o directamente con el virus, pero en este caso no lo tenían. Entonces, y encontramos también 253 personas que hacen parte del plan de intervenciones colectivas, lo que llamamos en el sector salud el PIC. Estas personas del PIC realizan trabajo básicamente extramural, que es el mismo caso de la politóloga, y presuntamente pues no está relacionado ni con rastreo en campo, ni con casos epidemiológicos, ni con búsqueda activa de atención de pacientes COVID, ni con toma de muestras de pacientes COVID, lo que nos llamó la atención, pero fueron vacunados en la primera etapa. Ahí están resumidos los 395. Y algo también muy curioso es que algunos de ellos ni siquiera tenían vinculación directa con la subred, lo cual también nos llamó la atención al equipo auditor. Entonces, muchos de ellos fueron vacunados el primer día que empezó la vacunación en la subred. Entonces, ahí es donde ya le dimos traslado a todos los entes de control. Doctor, dentro de estos 395 colados, ¿hay algún familiar de un político, algún concejal, algún líder, alguna persona representativa que usted diga, no, definitivamente aquí hay una injerencia claramente?
Pues Francisco, primero acuérdese que esto se desató por las denuncias que se hicieron sobre la politóloga, que incluso les quiero contar, la politóloga tampoco tenía vinculación vigente con la subred. Es decir, en ese momento era una particular que fue vacunada. El listado completo, pues yo no sé si hay familiares del gerente, no sé qué personas son, Francisco. Lo necesario, lo cierto es que eso hará parte de la investigación que tienen que hacer los diferentes entes de control. Me imagino que la Procuraduría hará sus investigaciones disciplinarias, la Fiscalía las que sean penales, la Secretaría de Salud nos tendrá que hacer una investigación y nos la enviará a nosotros, porque en este caso decidimos como superintendencia asumir competencia preferente. ¿Qué responsabilidad tiene ahí la gerente de la Subred Norte y qué le podría pasar? De pronto han encontrado también que haya alguna relación de tipo político, algunas conexiones, digamos, en el distrito. Pues son varios hallazgos, Nicolás. Recuerden que no es solamente los 395 colados. Aquí tenemos hallazgos también que tienen que ver con la habilitación, que no estaba renovada la habilitación, con una auditoría que no habían hecho. No encontramos la capacitación exclusivamente del talento humano para hacer COVID, para la vacunación. Se constató que algún personal no tenía contratación vigente y no digamos que no tenían un buen plan de acción. Aquí hay varios hallazgos que hacen parte de investigación, pero como le digo, Nicolás, nosotros vamos hasta el fondo de las investigaciones, porque esta responsabilidad que se le entregó a los gerentes, a los representantes legales de las IPS, no puede poner en tela de juicio un plan tan ambicioso como es el plan de vacunación del país, porque ahí está comprometiendo la vida de los más expuestos. Es que esa priorización, esa categorización que hizo el ministerio era precisamente para proteger a los que mayor exposición permanente tienen con el COVID-19. Ya tenemos 225 profesionales que dieron la vida por nosotros. Es nuestra obligación también protegerlos a ellos, a esos héroes. Entonces acá puede llegar sanciones pecuniarias al representante legal en caso de encontrar que hay una culpa, y podrían también llegar hasta inclusive una inhabilidad. Doctor, pero ¿qué dicen? Es decir, las directivas de estas IPS cuando la Superintendencia de Salud llega. Ustedes llegan, les preguntan, ¿en qué coinciden ellos? Es decir, ¿en qué se ponen de acuerdo? ¿Qué es lo que generalmente responden? ¿No? ¿Nos equivocamos? ¿Software? ¿Qué dicen? No, normalmente ¿cómo funciona, Francisco? Llega el equipo auditor, los equipos auditores, que es un equipo de profesionales, empieza a pedir información, empieza a verificar y los hallazgos simplemente vienen, se analizan, y después de tener los hallazgos claros con toda la traza de cada proceso, pues se toman las decisiones de dar traslado e investigar. Como yo soy segunda instancia en muchos de estos procesos, pues no puedo entrar en muchos detalles precisamente para que las investigaciones no se nos vayan a caer, Francisco. Pero normalmente el equipo auditor lo que hace es: muéstreme la verificación, entrégueme la planilla, muéstreme la base de datos, verificar los hallazgos, dialogar con los responsables, y esa información se trae, se analiza en la superintendencia, y después de hacer un análisis completo con los diferentes profesionales, se toma la decisión de darle traslado a procesos administrativos. Ahora viene el proceso de toda la investigación exhaustiva que debe hacer el delegado de procesos administrativos y sancionatorios para determinar qué tipo de sanciones, en caso de que haya sanciones, podrían recaer sobre la administración de la subred. Después de estas investigaciones, ¿usted cree que de pronto desconocimiento, les faltó de pronto asesoría a la gente de las EPS, de las IPS a la hora de priorizar? ¿O es que realmente quisieron fue saltarse la ley y priorizar a una gente que no estaba en primera fila? Francisco, yo creo que el protocolo era muy claro. Yo creo que las instrucciones que dio el ministerio eran muy claras. Yo creo que el decreto, lo mínimo que podían hacer era leer el decreto. Hay un decreto, el 109 del 2021. En el decreto está establecido cada etapa de vacunación, cuáles son los profesionales que se tienen que vacunar, cuál es la población que está involucrada. Y decía clarito: vamos a vacunar en esta primera etapa a los pacientes, al personal que mayor exposición tiene con el diagnóstico del COVID-19, es decir, que tenga una exposición permanente, intensa y directa con el virus. Ahora, ¿qué tiene que ver un administrativo? ¿Qué tiene que ver la politóloga? Digamos, hay muchos casos que nos generaron, digamos que estas inquietudes que ameritaron que hiciéramos esta investigación. Ahora, si vamos hasta el fondo y tenemos que sancionar con las mayores penas que tenemos en las superintendencias administrativas, pues lo vamos a hacer, Francisco. Usted sabe que aquí hemos tomado decisiones, llevamos 2 años y medio tomando decisiones precisamente para corregir el rumbo del país.
Y en este caso en particular llama la atención, como usted menciona, que había personas de gerencia, administrativos, había hasta personas de conmutador. ¿Qué explicación se puede dar para que, digamos, estas personas hayan terminado vacunadas? Pues Nicolás, faltó rigor en la etapa de priorización, en los protocolos, en las bases de datos. Simplemente entregaron unas bases de datos, no verificaron, incluso como les cuento, que algunos de ellos no tienen ni siquiera contrato vigente. Entregaron las bases de datos, empezaron a vacunar y cuando viene la verificación de parte nuestra, y todo, digamos que nosotros no necesariamente porque se armó el escándalo con la politóloga, nosotros estamos haciendo muchas investigaciones, como ya se los acabamos de contar a ustedes, 1025 alertas, hubiéramos podido haberlo detectado, pero aquí digamos que Francisco y Nicolás faltó rigor, digamos que en la priorización de esa base de datos. Eso lo determinarán obviamente las investigaciones que debe hacer cada una, la delegada nuestra, para que pueda verificar qué fue lo que pasó, pero evidentemente tenemos 395 personas que en nuestro concepto no debieron haber sido vacunadas en la primera etapa. Doctor, en este estudio nacional que ustedes hicieron, ¿cuántos colados detectaron? ¿O solamente los 395 de Bogotá? A nivel país, ¿hay una cifra general? No, en este momento lo que hicimos con el grupo élite fue recorrernos el país y tenemos 1025 alertas, como se los he mencionado. Ahora, otro caso muy distinto son los 66 casos que tengo abiertos con investigaciones en auditoría. De estos 66 casos, ya tengo 9 cerrados. Es decir, que no ameritaba para mantenerlos en investigación, porque se comprobó que no hubo pérdida de las vacunas o porque se verificó que fue un error en el procedimiento. Tengo 54 en seguimiento, es decir, con algunos ya tengo requerimientos de información, a otros ya estoy en etapa de y en el otro estoy arrancando etapa de actuaciones. Pero tengo más o menos 66 casos, que eso es distinto a las 1025 alertas, Francisco. Una cosa son las alertas que son preventivas, que deben tener unos correctivos de mejora. Si ellos no corrigen, ya nosotros entramos a enviarlo a procesos administrativos para que haga las diferentes investigaciones. Y en ese caso, sí podríamos encontrar que las fallas generadas por no corregir estas alertas pueden generar mala priorización, mala contactabilidad, errores en la vacunación, personal no capacitado. Por eso es importante que estas alertas que son de tipo preventivo sean corregidas de manera oportuna. Superintendente, en este caso de la Subred Norte también encontraron que faltaba el talento humano especializado para la vacunación. ¿Qué garantías pueden tener los ciudadanos que vayan a inmunizarse a este lugar? No, yo creo, recuerden el momento de la investigación, el momento de las alertas. Yo creería que el personal, ellos ya tienen claridad que debe estar totalmente capacitado. Es muy probable que en el momento de la auditoría pues no hayan entregado los certificados, no tuvieran la información o realmente no la tengan. Pero yo creo que no hay ningún riesgo para la población. Simplemente son hallazgos que nos permiten a nosotros hacer toda la trazabilidad del proceso de vacunación que hay en la subred, revisar los protocolos, la ruta, el manejo de los residuos sólidos, el manejo de los desechos biológicos. Todos esos protocolos hacen parte de nuestras investigaciones. No quiere decir que la población esté corriendo riesgo, pero que hay unas fallas que hay que corregir, evidentemente, y hacen parte de la investigación que tiene que hacer la Superintendencia Nacional de Salud. Es decir, se identificaron deficiencias de la calidad de la información, de los protocolos, de la atención, del rigor de las bases de datos, pero eso no quiere decir que la población esté corriendo ningún riesgo en el momento de recibir su vacuna. Superintendente, ¿qué pasó con las denuncias varias de jeringas con o sin el biológico? De esas jeringas que uno veía prácticamente que no tenían el biológico. ¿Esas hacen parte de sus 60 macrocasos? Sí, yo tengo muchas de esas, pero sí, Nicolás y Francisco, de verdad, no podemos estigmatizar a los profesionales de la salud. Y eso está claro. Sí, porque es que no los vamos a volver villanos cuando son los héroes, porque hubo algunos errores. Digamos que hace parte de la investigación. La vacunadora como vacunadora en sí no es vigilada mía. Francisco, ahí me toca darle traslado a la fiscalía y por eso vuelvo y le insisto, qué bueno que los tribunales de ética de las diferentes profesiones de oficio hagan estas investigaciones. Nosotros hacemos lo propio, verificaremos si fue que no le dieron la capacitación, si es que la IPS hubo alguna omisión con esa capacitación y ahí
mi vigilado sí debería estar en dificultades, porque ahí tengo yo que abrir una investigación sobre mi vigilado, que es la IPS o la entidad a la que pertenece la enfermera. El caso de las enfermeras, yo hago la investigación y le doy traslado a la fiscalía o al ente competente. Por eso le hago el llamado a los tribunales de ética. Pero hemos cerrado muchos de esos casos porque lo que evidenciamos fue que hubo una falla en el momento de la manipulación del biológico. ¿Qué puede ocurrir? Recuerden que inicialmente hablábamos de que se perdieron unas vacunas. Realmente en algunos casos no se perdió ninguna vacuna. De hecho, las mismas IPS fueron las que alertaron, Francisco y Nicolás, en algún momento que del vial no le salieron las 6 dosis, sino que le salieron 5, 4. Y ese desecho está pronosticado incluso por el fabricante. Puede ocurrir en el momento de hacer la mezcla, la dilución, porque recuerde que son muy poquitos milímetros los que tiene cada vacuna y eso necesita mucha precisión. Pero puede ocurrir que no salgan las 6 vacunas, sino las 5, y no necesariamente haya habido un acto de mala fe. Eso le iba a decir. Usted anunció hoy que había cerrado algunos procesos, o usted ha anunciado que había cerrado algunos procesos por faltantes de vacunas porque no existieron como tal. Sí, ya hemos cerrado algunos de esos casos que estaban en investigación y los cerramos precisamente porque no vimos que hubiera mérito para continuar con la investigación. Superintendente, pues usted reconoce y sabemos que ha habido algunos errores, pero usted es optimista con lo que ha pasado en el plan de vacunación. ¿Cómo ve todo este proceso y lo que llevamos hasta ahora? No, claro que soy muy optimista. Es que ya hemos vacunado cerca de 1.400.000 personas y por eso la importancia de estas alertas, porque vamos a llegar muy pronto a la vacunación masiva, tener 200.000 vacunados diarios o más de 200.000. Por eso es tan importante este recorrido que hicimos con el grupo élite de la superintendencia. Además fue una instrucción que me dio el presidente, me dijo: superintendente, váyase por todo el país verificando y prendiendo las alarmas para que no vayamos a tener dificultades en la vacunación. Aquí nadie puede fallar porque la vacunación nos va a beneficiar a todos los colombianos. Yo soy muy optimista y mire, por eso le decía, lo mismo nos ocurrió. Recuerden ustedes el año pasado, cuando empezó la pandemia, no teníamos forma de hacer pruebas, no había reactivos, pasamos de un laboratorio a 167 laboratorios. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo grande. Yo creo que el país y la capacidad que tiene nuestro sistema ha demostrado que tenemos la capacidad. Lo mismo va a pasar con la vacunación. Arrancamos suave de acuerdo a la disposición de los laboratorios que le han entregado al señor ministro, pero a medida que vaya llegando la vacunación y vayamos corrigiendo estas alertas, hayan los planes de mejora, el país va a despegar en una vacunación proactiva. El presidente hizo un compromiso para el 17 de abril de tener 3 millones de colombianos vacunados. Yo creo que lo vamos a cumplir y yo creo que vamos por buen camino. Oiga, superintendente, ¿es fácil controlar a todo el sistema de salud en Colombia, a todas las secretarías de salud, a todas las EPS? Es un tema bien complejo. ¿Y cómo van a hacer, por ejemplo, con la vacunación de la otra Colombia, de la Colombia apartada, que es un tema bien difícil? Y ahí yo creo que ustedes tienen que estar más con el ojo puesto. Es un reto terrible. Francisco, nosotros tenemos cerca de 59.000 vigilados. Por eso le digo que el gran reto, el gran desafío de la superintendencia de hacer simultáneamente visitas en todos los departamentos, pues amerita una logística muy compleja para nosotros, pero lo estamos haciendo. Estamos priorizando en algunos departamentos algunas IPS, por eso vamos a las de mediana y alta complejidad, por eso visitamos los que realmente están vacunando, por eso visitamos las EPS de acuerdo a su tamaño y por eso también hacemos visitas a los entes territoriales. Es una logística compleja, pero digamos que el país se ha ido preparando y yo veo que hay una buena capacidad de respuesta. Por eso algunos departamentos han avanzado más que otros y lo importante es que todos vayan trabajando al mismo ritmo de acuerdo a las visitas que nosotros vayamos haciendo. Ahora en el segundo ciclo de visitas que arranca en abril, vamos a verificar es que estén corrigiendo y que realmente hayan corregido estas alertas o que tengan los planes de mejora. Como ya lo han hecho algunos. Probablemente algunos de los que yo ya le visité me dicen: súper, yo ya todo eso lo corregí. Buenísimo, porque eso es lo que quiere el gobierno, eso es lo que quiere el presidente y eso es lo que queremos todos los colombianos. De manera general, la EPS con más hallazgos frente al tema de vacunación, superintendente. Eso no sería muy objetivo ni muy justo, Francisco, porque recuerde que eso varía dependiendo del tamaño de la EPS. Porque usted ¿qué va a encontrar? Que la de mayor número de quejas, pues es la que más usuarios tiene en el país. Podría ser la nueva EPS. Entonces, EPS como Sura, Sanita, Salud Total, la nueva EPS, Cosalud, Mutual, las más grandes, pues normalmente acumulan el mayor número de quejas. ¿Por qué? Porque son las que más presencia tienen en el territorio. Entonces, por eso nosotros no sacamos ese escalafón de acuerdo a la que más hallazgos tiene. Lo hicimos por departamento y será la mesa territorial la que defina
con sus actores cómo van a corregir estos hallazgos. Pero por tasa, pues no sería muy justo decir cuál es la que más hallazgos tiene, porque hay unas que están muy concentradas. Es más, hay EPS que están solamente en una región, en un departamento. Hay EPS que están solamente en 3 o 4 departamentos. Hay EPS muy pequeñas. Entonces, pero que también tienen un comportamiento terrible. Inclusive en la estrategia PRAS, algunas estaban bajando la guardia. Aquí les estamos llamando la atención. El hecho de que estemos vacunando no es para que dejen de hacer pruebas. Tenemos que seguir con la estrategia de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Tenemos que seguir tomando pruebas, tenemos que seguir aislando a las personas, tenemos que mantener los protocolos de bioseguridad, porque el hecho de que llegue la vacunación no es que nos relajemos los colombianos. Y esa es la gran preocupación que tenemos. Ojalá sigan las indicaciones y el consejo del presidente, que esta Semana Santa sea de reflexión, pero que también sea una semana de vacunación. Superintendente, y en el caso puntual de Bogotá, ¿cuáles serían las EPS que más quejas tienen? No tengo el ranking, Nicolás, de cuáles son las que más quejas tienen, pero acá tenemos EPS que tienen un tamaño, digamos, considerable. Está la Capital Salud, acá tenemos una presencia grande de Compensar, acá está Sur, acá está Sanitas, acá está Salud Total, Alianza Salud. Bogotá tiene la ventaja que tiene muchas EPS de buen tamaño y también tiene muchas de las mejores EPS del país, están también en la capital. Oiga, superintendente, ya casi para cerrar, la gente que nos está viendo a esta hora, los colombianos, ¿qué decirle? El que tenga una queja, el que quiera comunicarse con usted, porque considera que usted se ejerce control, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo podríamos decirle a la gente que coloque pues una denuncia ante la superintendencia o alguna queja? Mire, lo más importante, Francisco, que acudan a la superintendencia. Nosotros ya somos muy resolutivos, nosotros mejoramos mucho nuestra capacidad de respuesta. Esta Superintendencia Nacional de Salud tiene 7x24 funcionarios de primera línea atendiendo permanentemente las llamadas de todos los colombianos. Es muy importante que acudan a la línea nuestra 018-513-700. Nosotros tenemos agentes en el frente orientando a las personas y tenemos una línea exclusiva. En esa línea hay una opción que es la opción 7, que es vacunación, y la opción 6 es COVID. Yo sigo con todas mis alertas, no solamente estoy dedicado a la vacunación, sigo protegiendo la vida y la salud de los colombianos, sigo tomando decisiones, seguimos sacando a las EPS que no ven la salud como un derecho fundamental, seguiré acabando con esas EPS que no han atendido con calidad y con oportunidad a los colombianos. Ya tenemos cerca, no tengo la cifra exacta, cerca de 5 millones de colombianos que hemos logrado trasladar a otras EPS y las encuestas que han hecho firmas especializadas nos dicen que más del 93%, 94% está satisfecho con la medicina especializada que le está dando su nueva EPS. Cerca del 93% habla bien de los tratamientos, por ejemplo, en odontología. Más del 91% habla bien de la medicina general. Y más del 90% de los colombianos que hemos trasladado a otras EPS está satisfecho con la EPS que le fue asignada. Entonces, nada, Francisco y Nicolás, que acudan a la superintendencia, que nos busquen, que acudan a la línea gratuita, al chat www.supersalud.gov.co y que nosotros los vamos a atender. Superintendente, ¿cuándo podremos tener más noticias sobre estos hallazgos de los casos que siguen vigentes? Pues hombre, poco a poco iremos en el desarrollo. Tenemos unas investigaciones en Antioquia, tenemos algunas investigaciones por todo el territorio nacional. A medida que vayan avanzando, nosotros le daremos la información a los medios de comunicación y les iremos contando sobre los hallazgos. Pero muy importante, Nicolás y Francisco, de verdad, no estigmatizar el sector ni el plan de vacunación. Vamos bien, vamos a buena marcha. Hay algunos departamentos que tienen que acelerar, algunos departamentos tienen más alertas, pero yo creo que el proceso va funcionando bien. Y como lo está haciendo ahora el gobierno, de ir premiando a los que van mejorando su capacidad de vacunación, pues yo creo que eso va a ir despegando la estrategia de la vacunación masiva propuesta por el ministerio y por el presidente. Doctor Aristizábal, muchísimas gracias por acompañarnos. Francisco, Nicolás, un abrazo para ustedes y para toda la audiencia de Semana, todo nuestro cariño. Y a ustedes hasta una próxima. Recuerden, esto es Semana Noticias.